Excelente. Ahora que está grabando, por favor, en el chat su número de carnet para el tema de la asistencia. Muy bien, vamos. En lo mejorcito se nos ha cortado. Excelente. A ver, vamos. Esto, la grabación. A un costado. Muy bien, entonces, ¿por qué acá manejo esto? Porque esto va a ser para Android. En Android yo voy a decir hook, tip y decode. O code nomás tal vez, ¿no? Code, nada más. Code solamente voy a manejar. Con estas variables voy a manejar en Android. Code, tip y hook. Listo, de jugadas. ¿No ve? Pero en la base de datos va a estar con estos nombres. ¿No ve? En la base de datos va a decir ID, va a decir tipo, va a decir jugadas. Jugadas. Así va a ser. Exacto. Esto es para la base de datos. Esto es para nuestra aplicación. Por eso lo manejo de esa manera. Acá en vez de ID code, nomás, pues, ¿no? Code, listo. Así. ¿Está claro? Ahora, vengo acá y le voy a hacer el nombre de la base de datos. Eso le voy a poner private, ¿ya? Private static final string, nombre de la base de datos igual ttt.db. Ahí está. 3 en raya del tic-tac-toe. ttt.db. ¿Listo? Y private static final string también. Nombre de la tabla se va a llamar jugadas. La tabla se va a llamar jugadas. Listo. Perfecto. Y algo importantísimo es este private static final int versión igual 1. Esta versión es algo típico de SQLite. Con esta versión, no, le pondremos versión, parece que es palabra reservada, guión bajo de la base de datos. Ahora sí. Porque es una variable que estoy definiendo. Eso, versión de la base de datos es una variable numérica entera que tiene 1 que dice que esta es la primera versión que estoy creando de mi SQLite. Si por alguna razón voy a cambiar en la estructura, aumentar un campo, quitar un campo, ahí tengo que cambiar la versión a 2 por estar cambiando la estructura. Esa es una manera de cómo SQLite puede hacer un seguimiento a las versiones que tengas en tu estructura de base de datos. ¿Está claro? Perfecto. Bien, vamos a crear un private, crea y actualiza, crea actua, así se va a llamar, crea actua de tipo control. Perfecto. Ese crea, actúa, crea y actualiza la base de datos todavía no estamos haciendo, pero le vamos a definir de tipo control. Hacemos un private final context, nuevo contexto. Listo. Private SQLite database, puntero a la base de datos. Perfecto. Y creamos el crea y actualiza.
hacemos un private static class, private static class, crea y actualiza, que deriva de SQLite Open Helper. Eso es. Y abres y cierras llaves. Ahí está. Grabamos. Ojo que esto está probado y certificado de que funciona en Android y en Android Studio y en el Android SDK. Pero ahorita nos está dando errores en estos dos. Bueno, le daremos primero Control Shift O. Eso es. Muy bien. Acá en el Crea Actua nos está dando error porque debería tener sus constructores. A ver, le diremos que lo cree. Ya. A ver, vamos a seleccionar el primerito. Eso. Y nos lo crea el constructor de manera automática. Listo. Está bien. Entonces acá vamos a cambiarle esto. Dice crea, actúa, context, context. Nada más. Todo lo demás lo necesito. Super context, name. Acá viene el nombre de la base de datos. Acá viene null. Y la versión sería la versión de mi base de datos. Listo. Y lo demás estaría perfecto. Listo. ¿Qué más? A ver, crea, actúa, ahí está. Adicionar métodos no implementados. Clic. Es el onCreate y el onUpgrade. Perfecto. En el onCreate está SQLite Database Arc0. Este le vamos a cambiar por Database DB. ¿Listo? Y en este otro, lo mismo, SQLite, le vamos a poner DB. Y esta, la versión anterior. Y esta, la nueva versión. A la versión nueva. Nueva versión, anterior versión. Así se va a llamar, ¿ya? AB, anterior versión, nueva versión. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer en el onCreate? Aquí vamos a crear la base de datos. O vamos a crear la tabla, porque ya la base de datos se está creando acá. En el context super crea acto. ¿Listo? Acá dentrito le digo db.exec SQL y ahí adentrito le ponemos un create table más el nombre de la tabla más comillas espacio abro paréntesis más, a ver, este le pondremos punto y coma y esto lo podemos ampliar así, comillas y le digo el campo. El campo hemos dicho que se va a llamar code. El campo code más comillas es un numérico integer y además es llave primaria primary key, listo, coma espacio más el siguiente campo
es tipo, tip, más ese es un, no es varchar aquí, text. Es un texto, not null, coma, espacio, más y finalmente viene las jugadas, hook, hook, que también es un texto, texto, not null, y listo. Y cerramos paréntesis, punto y coma, y cierra esto, punto y coma. Está bien. Listo. Ese sería. Eso sería. Un entero, el código de la jugada, un tipo texto, si dice ganó, perdió, empató, y un texto, en un texto lo vamos a meter todas las jugadas. Todo esto va a ir dentro de un texto. Todito esto va a estar en hook. Separado por punto y coma también no hay problema. Perfecto. Claro, porque no podemos manejar jugada 1, jugada 2, jugada 3, porque algunos no tienen tantas jugadas como otras partidas. Y sería un desperdicio de memoria manejar 9 jugadas donde algunas van a estar en blanco. Mejor manejarlo punto y coma y con un split separamos y llegamos lo que necesitamos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ahora en el overwrite, acá en el upgrade vamos a hacer vamos a solapar la base de datos. Le digo db.exec, no, db.exec sql y me dijo drop table if exist y el nombre de mi tabla. Eso es. Lo goza y luego hacemos de nuevo la creación. On create db. En caso de una modificación. En caso de una modificación de la estructura, borramos la tabla y volvemos a crearla. Ahí está. A ver, hasta ahí todavía hay un errorcillo. ¿Qué pasó? A ver. Ah, falta el contexto. Sí, vamos a hacer el contexto. Por eso es. A ver, haremos el contexto para que no nos dé error esto. Este private class crea, actúa, empieza acá y termina acá. Perfecto. Debajo de ese, ahí mismo vamos a crear un public como un constructor. Jugadas, public jugadas, que va a tener un context C. Y ahí le vamos a poner el n contexto igual a C. Listo. Y ahora sí, debería liberarse todos los osores. Ahí está. Ya no nos dio error. Excelente. Entonces, cuando se cree o cuando hagamos referencia a jugadas, lo que va a hacer es crear la base de datos y crear la tabla. ¿Ok? Eso es. Listo. Y ahora sí, acá abajo continuamos. Ya tengo el contexto, entonces ahora haremos el abrir la base de datos. Sería public jugadas y le digo, no, public jugadas
apertura. Y esto puede que dé throws alguna excepción por el tema de permisos y alguna de esas cosas. Perfecto. Y esto le digo control igual new, crea y actualiza la base de datos con el nuevo contexto. Listo. Y le digo puntero a la base de datos igual control.getWritable database. Excelente. Punto y coma y le digo return this. Y ya está. Esa sería la apertura. Ahora haremos el public void cerrar, que simplemente sería un control.close. Y listo. Ahí está la madre de todo nuestro proceso. Ojo que esto es una clase normal. No le hemos puesto que deriva de Android, nada. Es una clase normal. Que si estuviéramos haciendo una programación Java, sería lo necesario para conectarnos a una base de datos. En este caso es SQLite 3. ¿Ok? Bien, ahora ya tengo el cerrar, entonces haré mi procedimiento para insertar. Entonces le digo public long insertar, abro paréntesis y le pongo un entero es el código, no, ¿qué código? Así mejor. Luego viene un string, que es qué tipo, y otro string, que jugadas. Así es. Abro y cierro llaves. Perfecto. Y acá voy a generar un content values. Listo. El registro va a ser igual a new content values. Es una mochilita. El registro va a ser una mochilita. Control Shift O. Perfecto. Y en ese registro vamos a poner put en el campo code el que code. En ese registro vamos a poner en el campo tip que tip. Y en ese registro vamos a poner en el campo hook las que jugó. ¿Qué jugadas? Y ahora hago un return puntero a la base de datos punto insert en la tabla ntabla sin parámetros y los valores están en reg. Listo. El registro como tal. Ahí está. ¿Por qué le he puesto? Aquí me está fallando. Un segundito. Ah, no. ¿Qué tip está en minúsculas? Ahora sí. ¿Por qué le he puesto long? Porque esto va a devolver cuántos caracteres estoy grabando. ¿Listo? Long insertar. O sea, nosotros vamos a mandar a insertar
y le vamos a hacer que nos devuelva un número con la cantidad de caracteres grabados. ¿Para qué? Para que cuando esto sea menor a 0, implica que hay un error en el sistema. Puede ser que esté intentando grabar una llave primaria que ya existe. Ahí no va a grabar. Entonces me va a devolver -1. Y si es -1, entonces quiere decir que hay un error en el proceso de inserción. ¿Listo? Y ahora haremos el proceso de listar. Public, a ver, veremos, ¿tenemos tiempo todavía? Tenemos tiempo, exacto. Public string listar. Y cierro llaves. Estamos a 22 minutos, en 10 minutos. Acabamos. Acabamos. Entonces, public listar. ¿Y cómo listaría la base de datos? Un string voy a generar y en ese string voy a devolver todo. Entonces le pongo acá string, un vectorcito que se va a llamar columnas. Columnas, y estas columnas van a ser con los campos que tengo aquí. Así. Va a ser código, va a ser tip y va a ser hook. Perfecto. Le damos un cursor C igual al puntero a la base de datos punto query. Listo. Con el nombre de tabla. A esa tabla. A este vector columnas. Y todo número. 1, 2, 5 tiene que ser. 4 y 5. Nada más. El resto, a ver cuánto más tenemos. Ahí está el último. 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Nada más. Listo. Este cursor va a tener Control Shift O. Excelente. Va a tener el query como un select asterisco from jugadas. Eso estoy haciendo acá. ¿Ok? Y ahora voy a poner string resultado igual a vacío, donde voy a guardar el resultado. Luego voy a mandar el índice donde empieza el código. Va a ser igual al c.getColumnIndex de code. ¿En qué índice empieza eso? El índice de tipo igual c.getColumnIndex de tip. Y el índice donde empiezan las jugadas. Igual c.getColumnIndex del hook. En el vector, en este vector de columnas, ¿en qué posición tengo estos tres campos? Listo. Y ahora hacemos un for c.move to first desde el principio, punto y coma, mientras no, símbolo de interrogación, mientras no sea punto get, no, sería is after last, mientras no sea fin de archivo, y le digo c.move to next. Excelente.
Y ahí, ¿qué voy a hacer? El listadito. Voy a hacer el resultado igual a lo que tiene el resultado más el c.getString, le pondremos getString del índice del código más un espacio o un palito podría ser como separador más c.getString el índice del tipo más un separador esto y más c.getString el índice de las jugadas y más comillas slash n porque estamos armando en un string porque estamos armando en una string el resultado. Y cuando acabe todo esto, hago un return res. Y ya está. Y ya estaría. Aparentemente, ya estaría. Grabaremos. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho el modelo para crear la base de datos jugar ttt.db que va a tener una tabla que se llama jugadas que tiene tres campos, ID, tipo y jugadas. Los tres de tipo, el primero es entero y los siguientes son textos. Luego de configurar la apertura y creación, y si es desde la base de datos, hemos hecho el módulo de insertar, llamando al insert, y vamos a subir los datos que me envíen un código, un, un tipo de jugada y las jugadas. Tal cual lo sube a la base de datos. Y hemos hecho un módulo de listar la base de datos donde hace un select asterisco from jugadas del nombre de la tabla. Y eso lo carga en un ZES, en un contenedor que acumula todo el reporte y devuelve el ZES, pero ya como texto, ¿verdad? Y hasta ahí ya estaría. Entonces ahora me voy a mi main activity. Y en el main activity vamos a llamar a estos procedimientos, ¿ok? Vámonos al main activity. Y en el main activity, en el onCreate, acá mismo le voy a decir no puedo decir acá mismo, necesito leer los datos, ¿no? Entonces voy a agarrar y necesitamos leer tres datos. Necesitamos leer, eh, voy a borrar esto, número de jugada, change layout, primero cambiamos esto a vertical. Ya, necesitamos leer un ID de jugada, ID, perfecto. Necesitamos leer este ID. Luego necesitamos leer el tipo de jugada, tipo, y acá sí va a estar el tipo, y luego necesitamos las jugadas. Listo.
Y vamos a tener otro text view para mostrar, un botón primero. Un botón, no, un layout horizontal donde vamos a poner los botoncitos de agregar, listar la base de datos, limpiar y finalizar. Entonces, este sería grabar. Esto sería listar. Sería clean, limpiar. Y este sería fin, finalizar. Perfecto. Y acá abajo un text view donde va a aparecer el listado. Excelente. Entonces cuando digo grabar, doy doble clic y acá le digo Android dos puntos, on click, grabar. Y cuando diga listar, le hago Android dos puntos, on click, listar. Perfecto. Entonces ahora voy a ir a grabar. Acá sería public void grabar en view vista. Listo. Y acá voy a hacer un try catch. Por si tenemos problemas en el proceso de grabación. Entonces, primero recupero. Es el ID es text, edit text 1, edit text 2 y edit text 3. Ahí están las jugadas. Perfecto. Entonces vengo acá y le pongo edit text puntero al ID igual edit text find view by ID r.id. Oh, no he grabado, por eso es que no sale. Grabamos todo, punto, ahora sí. Edit text 1 y hacemos 3 punteros. Puntero al ID, puntero al tipo y puntero a las jugadas. Este es edit text 2, edit text 3. Perfecto. Y ahora en el try hago jugadas. Jugada igual new jugadas paréntesis main activity punto 10. Enter, control shift O. Porque me está fallando el primerito. El PIF. Parece que es palabra reservada. Pero CGB. A ver, edit text, puntero al código, igual, edit text, find view by ID, r.id, edit text 1, coma, y lo borro esto. Ya está. Entonces, esto lo voy a acercar para ver de cerca. Jugadas, la entrada de datos,
Listo. Ahora esa entrada le digo apertura. Eso es. Abrimos la base de datos y voy a poner en un long C cantidad de caracteres sería igual a entrada.insertar. ¿Insertar qué? Ah, es un entero. Ya recuperaremos los valores para esto, ¿no? ¿Qué código? ¿Qué tipo? Allá. Entonces acá le digo int, ¿qué código? Sería igual a integer.parseInt, ¿de qué? El puntero código punto getText punto toString. Listo. Luego tengo el string, que tipo sería igual a puntero al tipo punto getText punto toString. Y finalmente el otro sería string que jugadas. Que jugadas sería igual al puntero jugadas punto getText punto toString. Punto y coma y ya está. Y ahora sí, insertar qué código, qué tipo, qué jugadas y listo. Y luego le digo entrada.cerrar. Perfecto. Y le voy a dar un toast.makeText. Le digo en este contexto y le voy a poner el mensaje grabados más el C. Toast.lengthlong.show y punto. Ahí está. Ay, 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 ¿qué hice? Ahora sí. Eso está bueno. Ya, pero ahora, ¿qué pasa si hay error? Si hay error, le digo acá, exception.